Documentos secretos de la CIA revelan la guerra psicológica secreta de Estados Unidos. Los documentos MKUltra son revelados. Más allá de las teorías de conspiración, existen documentos desclasificados que revelan experimentos tan oscuros como inimaginables. El programa secreto de la CIA, MKUltra, no solo buscó manipular el comportamiento humano, sino que utilizó métodos tan extremos que aún hoy causan escalofríos. ¿Qué secretos siguen ocultos tras este oscuro capítulo de la historia? ¿Y cómo es posible que miles de personas hayan sido víctimas de estos experimentos sin siquiera saberlo? El caso de MKUltra plantea una inquietante pregunta. ¿Hasta dónde son capaces de llegar los gobiernos con tal de mantener el control y perpetuarse en el poder? Este programa de la CIA, donde se llevaron a cabo experimentos de control mental con drogas, hipnosis y tortura psicológica, expone una verdad escalofriante. Los derechos humanos pueden ser sacrificados en nombre de objetivos ocultos. Pero, ¿qué más podría estar ocurriendo tras las sombras hoy en día? ¿Cuántos programas similares podrían seguir vigentes manipulando sin que lo sepamos? MKUltra no solo destapó un capítulo oscuro del pasado, sino que deja abierta la incógnita de hasta qué punto los gobiernos están dispuestos a llegar cuando nadie los vigila. ¿Deberíamos confiar ciegamente en instituciones que han demostrado actuar en secreto y sin límites claros? Si la historia nos enseña algo, es que la verdadera protección está en tomar responsabilidad sobre nuestras vidas y no delegar ciegamente nuestro. Pero ¿cómo hacerlo en un mundo donde la desinformación es moneda corriente y hay tantos intereses que están en juego? Eso de cuestionar, investigar y mantenernos informados, porque tal vez lo que queremos saber es solo la punta del iceberg. ¿Quieres saber lo que es capaz de hacer el gobierno por sus propios ciudadanos? Quédate hasta el final. Pero antes de contarte esto, si eres nuevo en el canal, me llamo Juan Javi, soy un asesor en estrategias de inversión y quiero alumbrar hacia la crisis en las finanzas de los gobiernos que está derrumbando al sistema financiero actual. La guerra psicológica es un arma mucho más poderosa que las balas. Durante décadas, los gobiernos han estado estudiando métodos de control mental y uno de los programas más infames es el MKUltra, llevado a cabo por la CIA desde 1953 hasta 1964. ¿Pero qué sucedió exactamente en este programa? ¿Cuáles fueron los experimentos que se llevaron a cabo y qué objetivos buscaban lograr? Aunque la mayor parte de la evidencia ha sido destruida, nuevos documentos secretos han salido a la luz y revelan cómo el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo abusos extremos contra los derechos humanos de sus propios ciudadanos. Pero lo más espeluznante de todo es que se realizó sin que ellos tuvieran conocimiento de que formaban parte del programa. La historia del programa MKUltra es un tema que sigue siendo de gran curiosidad y preocupación debido a la naturaleza extremadamente controvertida de los experimentos que se llevaron a cabo. ¿Qué tipo de métodos podrían haber utilizado para intentar controlar la mente humana? Algunos documentos recientemente revelados ofrecen una visión más profunda sobre los planes y acciones de la CIA durante este periodo. Por ejemplo, un plan aprobado por el director de Inteligencia Central en 1950 propuso el establecimiento de equipos de interrogatorio que utilizarían el polígrafo, drogas e hipnosis para obtener resultados de técnicas de interrogamiento. ¿Cómo se definía el éxito en estos experimentos y qué tipo de consecuencias podrían haber tenido los participantes? Al explorar más a fondo estos documentos, encontramos detalles como un memorándum de 1951 donde se discute la investigación sobre control mental con funcionarios de inteligencia extranjera. También hay una entrada en 1952 en el calendario de George White, un agente federal de narcóticos que dirigía una casa de seguridad para la CIA, que describe cómo desde ahí realizaba pruebas de drogas con LSD en estadounidenses que no tenían idea de que eran parte del programa. Un informe posterior, en 1956, muestra cómo Sidney Gottlieb, jefe del proyecto MKUltra, autorizó un proyecto para evaluar los efectos del LSD-25 en grandes dosis en voluntarios humanos normales, utilizando incluso a prisioneros federales en Atlanta. Estas revelaciones generan una serie de preguntas sin respuesta. ¿Hasta dónde llegaron estos experimentos? ¿Cuántas personas fueron afectadas? ¿Qué impulsa a las agencias gubernamentales a explorar tales métodos extremos? Y quizás la más intrigante, ¿qué tan vigentes pueden seguir estando este tipo de programa? Por ejemplo, curiosamente se ha descubierto que las primeras 1000 víctimas de estos experimentos provinieron de bases militares estadounidenses, lo que plantea preguntas sobre la naturaleza de estas investigaciones y su posible impacto en individuos que más tarde cometieron actos violentos. Un caso intrigante es el de Shamsud-Din Jabbar, el perpetrador del reciente ataque en Nueva Orleans, y Matthew Liebesberg, el perpetrador del ataque en Las Vegas. Ambos estaban estacionados en la base militar de Fort Bragg, Carolina del Norte. A pesar de que quienes los conocían afirmaban que no mostraban indicios de ser capaces de cometer crímenes, ambos llevaron a cabo ataques uno después del otro. Otro caso similar es el de Ryan Root, quien intentó atentar contra Donald Trump y también tenía vínculos con Fort Bragg. Estos patrones han llevado a algunos a cuestionar si hay una conexión entre estos incidentes y programas militares secretos.
La congresista Ana Paula Luna ha solicitado información sobre Jabár y Liebsberg en relación con sus conexiones con Fort Bragg. ¿Qué otros secretos aún permanecen ocultos tras la cortina del poder? La falta de información clara y la naturaleza secreta de muchos programas gubernamentales hacen difícil obtener respuestas claras. Sin embargo, la curiosidad sigue latente. ¿Qué otros secretos podrían estar escondidos detrás de estas historias? ¿Y qué implicaciones podrían tener esto para nuestra comprensión del mundo actual? ¿Aparecerán otras voces que no temen a ser catalogadas como conspiracionistas? Para entender el contexto de MK Ultra, debemos remontarnos a la época de la Guerra Fría. En ese momento, el gobierno estadounidense creía que la Unión Soviética y China habían desarrollado tácticas de control mental que podían ser utilizadas para influir en la política y la sociedad. La CIA estaba particularmente interesada en los experimentos llevados a cabo por los nazis en los campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué tipo de experimentos podrían haber sido tan interesantes para la CIA? La respuesta se encuentra en la operación Paperclip, que comenzó en 1945 cuando la CIA empezó a investigar métodos de tortura y lavado de cerebro utilizados por el Tercer Reich. Pero lo que es aún más sorprendente es que 1.600 científicos nazis fueron reclutados por el gobierno estadounidense y animados a continuar su trabajo en ciudadanos estadounidenses. Estos científicos también investigaron formas de usar la peste bubónica como arma biológica. ¿Cómo podría el gobierno estadounidense permitir que científicos nazis trabajaran en suelo americano usando a ciudadanos estadounidenses después de todo lo que habían hecho? Para el gobierno, el fin justifica los medios y si realizar experimentos en ciudadanos estadounidenses sin su consentimiento es necesario, eso es lo que harán con tal de obtener ventajas tecnológicas y militares sobre sus rivales. Antes del desarrollo del programa MK Ultra, hubo otros estudios como el proyecto Artichoke y Bluebird que sentaron las bases para los experimentos más extremos que vendrían después. Richard Helms, el subdirector adjunto para planes de la CIA, propuso el proyecto MK Ultra como CITO, Mecanismo Especial de Financiamiento para Proyectos Altamente Sensibles, relacionados con, cito, el uso de materiales biológicos y químicos para alterar el comportamiento humano. ¿Qué tipo de comportamiento humano querían alterar? La respuesta se encuentra en la búsqueda del gobierno estadounidense por encontrar un, cito, suero de la verdad para utilizarlo con prisioneros de guerra y sus propios ciudadanos. El químico Sidney Gottlieb se asoció con Eli Lilly para producir LSD con fines experimentales. Los participantes fueron reclutados sin su consentimiento ni conocimiento de prisiones, centros de rehabilitación para adictos, centros de detención juvenil e incluso del ejército estadounidense. Los investigadores, que contaban con un presupuesto ilimitado y apoyo de la CIA, les administraron drogas alucinógenas como el LSD y otros medicamentos para alterar su mente y reprogramar su comportamiento. Los experimentos incluían técnicas como la privación del sueño, electrochoques, radiación y acoso auditivo, y duraban semanas o incluso meses. El objetivo era desarrollar métodos para lavar el cerebro y controlar la mente humana utilizando tácticas que incluían la hipnosis, la privación sensorial y la coerción. Los documentos desclasificados recientemente revelan la verdadera naturaleza de estos experimentos que han sido comparados con los crímenes cometidos por los médicos nazis en Nuremberg. La escala del programa MK Ultra es difícil de comprender, pero se estima que los documentos desclasificados son solo una fracción de la verdad. Los sobrevivientes del programa han compartido historias horrorosas sobre sus experiencias, lo que ha generado un gran interés en descubrir más sobre este oscuro capítulo en la historia de la CIA. Con 1.200 páginas de documentos desclasificados, solo siendo una parte del total, este sombrío proyecto gubernamental sigue siendo un tema candente e inquietante hasta hoy en día. En conclusión, ahora sabes del infame programa MK Ultra, pero esta vez hay más preguntas que respuestas y en particular la historia del programa MK Ultra nos deja una pregunta incómoda. ¿Qué ha pasado con la investigación y el desarrollo de métodos de guerra psicológica y biológica desde que se canceló este programa? Es difícil creer que el gobierno simplemente haya renunciado a estas líneas de investigación, especialmente cuando consideramos que sigue financiando activamente agencias que estudian la guerra biológica. La existencia de grandes operaciones psicológicas en la actualidad sugiere que el interés en estas áreas no ha disminuido, lo que plantea dudas sobre la transparencia y la rendición de cuentas del gobierno en cuanto a sus actividades. El aprendizaje de esta historia es que todos los gobiernos tienen un lado oscuro y la revelación de este tipo de información puede tener consecuencias importantes para la confianza que los ciudadanos depositan en sus gobiernos. A medida que más información sale a la luz y más personas se enteran de los oscuros secretos del pasado, como el programa MK Ultra, es probable que aumente la desconfianza hacia las instituciones gubernamentales. Esto puede contribuir a una erosión generalizada de la confianza en los gobiernos, lo que podría tener consecuencias económicas y sociales significativas. El mayor problema que enfrentamos es que los gobiernos saben que están en medio de una crisis en las finanzas públicas que solo pueden resolver renunciando al poder o aferrándose más a él.
Paradójicamente, mientras más se aferren al poder, más confianza ponen en la línea y la crisis en la deuda del gobierno solo puede empeorar con la pérdida de confianza. Es importante considerar las implicaciones personales de estos eventos y reflexionar sobre cómo puedes trabajar hacia una menor dependencia del gobierno, porque cuando responsabilizamos de algo al gobierno, le estamos cediendo poder y terreno cedido es terreno perdido. Gracias por ver hasta aquí. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete al canal y compártelo con alguien que también debe de saber esto. Déjame en los comentarios tu opinión acerca de la confianza que hay en los gobiernos y checa la descripción del video para encontrar más recursos gratis para ahondar en la crisis de las finanzas públicas, cubrirte del colapso del sistema financiero construido alrededor de la deuda del gobierno y organizar tu planeación financiera. Porque recuerda que el sistema financiero está cambiando y tu planeación financiera debe cambiar también. Yo soy Iván Javi y nos vemos en el próximo video.